Dios le bendiga. ¿Estamos contentos? Aleluya, qué bueno es alabar al Señor. Decía mi cuñada, felicidades a todas las madres. Y bueno, es que aquí en Italia se festeja, ¿cómo es? El primer domingo, el segundo domingo del mes de mayo. Se festeja acá en Italia, lo digo por nuestros hermanos que nos ven desde otras naciones, especialmente los que nos ven desde El Salvador. Y en esta ocasión, pues, ¿qué podemos decir? Feliz Día de las Madres. A las madres presentes, a las madres que nos ven desde El Salvador y a las madres en general. Que Dios bendiga a la madre donde sea que se encuentre, donde sea que esté una madre, que Dios la bendiga. Porque madre solo hay una. Dice un dicho, ¿verdad? Y es verdad. Bienaventurado el que tiene y puede gozar de una madre. Habemos otros que lamentablemente no podemos tener ese gozo, pero ¿qué se puede hacer? Felicidades a todas las mamás, donde sea que ellas se encuentren. Amén. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer un salmo. Vamos a estar leyendo y meditando sobre las palabras escritas a través de David. Salmo 138. Aleluya. David fue uno de los tantos escritores de la palabra de Dios que el Señor utilizó incluso para hablar proféticamente. Y cuando David habla palabra como Dios hablándonos a nosotros. Dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabaré con todo mi corazón. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra, oh Jehová. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Leamos el versículo 8 nuevamente. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor. Ilumínanos, enséñanos para que podamos, Señor, aprender de tu palabra y podamos, Señor, poner en práctica aquello que escuchamos y aprendemos de ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Podemos acomodarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero meditar sobre
lo que está escrito en este salmo, palabras del rey David. El rey David era, aunque aparte de ser rey, aparte de haber sido o de haber hecho obra o trabajo de sacerdocio, también el rey David lo usó el Señor proféticamente. Él hablaba proféticamente y lo que el rey David escribió en ocasiones, lo escribió para nosotros, la iglesia. Y acá en este salmo vemos, hermanos, algunas declaraciones de el rey donde habla de alabar al Señor con todo el corazón. Y esto es lo que Dios pide de todos aquellos que le buscan. Jesús esta expresión la encerró en el primer mandamiento, no porque Jesús lo quiso hacer así, sino porque así estaba escrito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es una de las facetas del primer mandamiento. Con todo el corazón. Y dice David que hay que alabar al Señor con todo el corazón y delante de los dioses cantarle al Señor salmos. Es decir, aunque si vivimos en un mundo donde hay ídolos, donde hay dioses, donde todo en este mundo busca de parte del ser humano la admiración, la veneración, la atención, la adoración. Sin embargo, dice que delante de todos estos dioses, nosotros ¿a quién damos alabanzas? A Dios. Porque siempre fue así y siempre será así. Hasta que Dios ponga fin al pecado, siempre van a haber dioses. Para dar un ejemplo sencillísimo, uno de los tantos dioses que pueden haber ahora, el teléfono. Solo para poner un ejemplo. Y no es que el teléfono sea un dios, se puede volver un dios. Si nosotros utilizamos un teléfono como teléfono, nos puede servir de bendición y nos puede servir para edificación de nuestra vida. Pero si nosotros permitimos que el teléfono nos controle, nos domine, se volvió un dios. Entonces, pero dice el salmista, delante de todos los dioses que puedan existir en esta vida, en este mundo, nosotros ¿a quién vamos a darle alabanza? Al Dios del cielo. Al Dios del cielo, porque nada ni nadie puede ocupar en nuestra vida el lugar que le corresponde a Dios. Nuestro corazón es para el Señor. Después del Señor está la esposa, el esposo, después están los hijos o están los padres, porque nuestro corazón está destinado para amar a los demás. Este es el segundo mandamiento. Amar al prójimo como a uno mismo, pero primero está Dios y después viene lo demás. Entonces dice el versículo 1 que delante de todos los dioses, dice, te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabarán tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Otra cosa de la que habla este salmo es que a Dios le gusta exaltar y le gusta engrandecer. Pero ¿qué es lo que Él exalta y qué es lo que Él engrandece? Según lo que dice David, que Dios ha engrandecido su nombre, el nombre de Él mismo, el nombre de Dios. Y dice que también ha engrandecido su nombre sobre todas las cosas por su palabra y su palabra. Y este rey David declara, te alabarán Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande. Son textos de una alabanza, ¿verdad? Un corito. Y muy bonito, por cierto. Entonces, porque la gloria de Jehová es grande, porque Dios es excelso. Eso es lo que dice el Salmo y eso es lo que dice aunque la alabanza.
Pero dice una cosa muy importante que es de la que yo quiero hablar y meditar en esta mañana. Dice el versículo 7, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. La angustia, hermanos, es tan poderosa que lo puede llevar al hombre al punto de agonía, al punto de sentirse casi muerto. La angustia al hombre le quita la vida y las ganas de vivir. La angustia puede ser mortal, pero dice David que no así para los hijos de Dios, porque aunque si se presentara un momento de angustia, Dios, aunque si inicialmente lo permite, y de esto voy a hablar más adelante, porque Dios lo permite, pero lo permite con un propósito, pues nada Dios hace sin un propósito. Y Dios lo permite, pero de inmediato Él llega en el debido momento o en el oportuno momento que Él considera el momento suyo, viene y nos vivifica, nos da vida, nos recoge de donde estamos caídos, nos exalta, nos da lo que necesitamos, de modo de que no solamente Él nos levanta, sino que en el levantarnos el mismo Dios es glorificado. Porque el propósito es glorificarlo a Él. Cuando Dios levanta al caído, cuando Dios levanta al necesitado, ¿quién se glorifica? ¿El necesitado? No, Dios. Por esta razón nosotros leemos en la Biblia que Él dice dice el Señor en su palabra que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios se glorifica con personas. Él nos manda a hacer su obra, porque nosotros hemos sido llamados para esto, para hacer su obra. Pero en medio de nuestro hacer, ¿quién viene glorificado? Dios. Dios viene glorificado, porque no nos eligió porque éramos los mejores. No nos eligió porque éramos modelos a seguir en la sociedad o en esta vida. No nos eligió Dios por esto. Nos eligió porque Él quiso glorificarse a sí mismo a través de nosotros. Y se requiere humildad para aceptar esto. Porque el hombre con falta de humildad se cree grande. Basta que le den un micrófono como este en mano y ya se siente superior a los hermanitos, ya se siente superior a cualquier otra persona por el simple hecho de poder tener un micrófono en mano. Y no es así. La Biblia no dice eso. No es así, absolutamente no. Entonces necesitamos ser humildes, necesitamos una dosis de humildad, porque en el obrar para Dios, el que se glorifica no es el hombre, es Dios. Y eso es lo que está diciendo David. Esto es lo que está diciendo David. Dice, si anduviere yo en medio de la angustia, me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Pero en el versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces yo quisiera esta mañana meditar en este tema. Dios cumplirá su propósito en ti y en mí también, pero en ti. Dios cumplirá su propósito en ti. Nadie aquí, nadie fue llamado sin un propósito. Nadie. Dios no llama a nadie si no es porque tiene un propósito. Ahora, en este salmo podemos leer las palabras de David y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando David escribe esto, David no era un desconocido. Él era ya una persona que gozaba de fama. Era ya una persona reconocida a nivel nacional en su tiempo. Todo Israel sabía quién era David. David era un hombre que estaba en boca de todos los días. Pero David está diciendo acá, Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo que David está diciendo es que
El propósito que Dios tiene en nosotros es un continuo propósito. Es decir, para hacer un ejemplo más sencillo, Dios tiene una historia de nuestra vida, la historia de nuestra vida. Dios tiene un libro escrito de la vida de cada uno de nosotros. Y todo lo que pasa cada día, todo lo que pasa cada semana, todo lo que pasa cada mes, era parte de un capítulo o de un párrafo de la historia de nuestra vida según el plan divino de Dios, por como Él ya lo tenía diseñado para nosotros. En esta historia, de la historia de nuestra vida, hay eventos que a nosotros nos parecen buenos. Decimos, gloria a Dios, Dios está conmigo. Aleluya, pero hay momentos que nos toca llorar. Hay momentos que estamos tristes y en ese momento no decimos gloria a Dios, aleluya, porque pensamos que si algo nos está pasando o una enfermedad o un problema o una dificultad o una angustia, pensamos que Dios no está con nosotros. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que eso era parte de ese capítulo de la historia de nuestra vida. Pero Dios sí estaba con nosotros. Dios está con nosotros todo el tiempo. Dios tiene un propósito en nuestra vida y lo que quisiera esta mañana que nos lleváramos en nuestra mente es que indiferentemente de lo que podamos estar pasando, Dios está con nosotros y Él cumplirá su propósito en ti, en mí y en todos. Porque Dios nos llamó con un propósito. A nadie llamó sin propósito. Nadie está aquí porque Dios lo llamó así porque no tenía quien llamar ese día y dijo, bueno, aunque sea este pelón voy a llamar. No, había un propósito. Nadie fue llamado sin un propósito. El rey David, cuando escribe este salmo, era un hombre experimentado. Era un hombre hecho, era un guerrero, era ya un hombre que tenía experiencia. Sin embargo, él sigue diciendo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Para él no había alcanzado el propósito, no había cumplido ese propósito. Y es que ese propósito es muy amplio, es muy amplio. Del por qué, hermano, del por qué tuve una vez que chocar con una moto, hablo de una experiencia mía personal, un accidente me había apartado de los caminos del Señor, iba en una moto quizás 60, 70, 80 kilómetros por hora, no sé, no me acuerdo, pero iba al máximo, eran como las 2 o 3 de la madrugada, iba ebrio y la moto impactó con un carro. ¿Cómo le llaman? Esos sub, foristrada, no sé cómo se dice en español. Un carro grande, carro pesado. Al instante la moto en la que yo me encontraba se desintegró, se hizo pedacitos. Y yo me acuerdo que con el impacto que pegué en la parte del motor del auto que venía entrando, yo lo agarré pasando, yo pasé por encima del motor. Fui a caer adelante, siempre en la pavimentada, y me acuerdo que con el impacto hasta la borrachera me pasó en ese momento. Caí adelante del carro, y me fui deslizado en el pavimento como que iba en hielo. No sé si alguna vez han caído en hielo y se deslizan. Yo iba así, por la velocidad en la que iba deslizándome en toda lo que es la pavimentada. No sé cuántos metros más adelante fui a detenerme, pero mientras iba deslizado, yo quedé en una posición en la que yo veía la moto detrás de mí que venía dando vueltas en la pavimentada y haciéndose más pedazos de lo que ya había quedado. Llegó la ambulancia, me llevaron al pronto socorso, yo me quería ir porque no quería ir ni al pronto socorso, pero me llevaron, me controlaron y me hicieron todos los controles que me tenían que hacer. Como unas 2 horas más tarde me liberaron, que me salí del pronto socorso. Hasta la misma policía que me llevó le dije que me regresara donde había sido el accidente, porque yo de ahí conocía para mi casa y no sabía dónde estaba.
Pero me sacaron del hospital porque no tenía nada. Prácticamente tenía como 2 rasponcitos en los dedos nada más. Y eso es todo, que por cierto todavía los tengo. Y creo que quedaron ahí como recuerdo y testimonio de lo que un día pasó, que yo no entendía. No entendía el por qué no morí en ese accidente mortal. Ni siquiera me quebré un hueso, nada. Por cierto, fue en periodo de invierno, yo andaba cubierto porque en moto uno se suele cubrir bien. No llevé, mi ropa se deshizo, es así. Pero yo no me llevé pero ni un pequeño rasponcito. Es más, un pequeño rasponcito así en mis dedos. Pero eso fue todo, en un accidente mortal. Y yo no entendía, pero hoy entiendo. No entendía el porqué en un accidente mortal se había salvado mi vida, pero hoy entiendo que había de por medio un propósito. Un propósito, hermano, cuando Dios nos ha señalado, cuando Dios ha decidido que Él va a hacer algo con nosotros, hermanos, Él nos puso la mirada no cuando nos hicimos evangélicos. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos eligió. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el camino tuvimos, ¿cómo se puede decir? Caídas. En el camino nos desviamos, en el camino nos apartamos, en el camino cometemos errores, en el camino cometemos fallas, pero esta mañana quiero decirles que si Dios nos llamó, Él cumplirá su propósito en ti. Él cumplirá su propósito en mí, indiferentemente de lo que hayamos pasado, indiferentemente de lo que hayamos vivido. Dios tiene el control de nuestra vida. Lo que pasa es que Dios utiliza incluso los errores para darnos una lección. Dios utiliza los errores, utiliza a veces nuestra terquedad, utiliza a veces nuestra mala cabeza para darnos una lección, pero Él no nos ha dejado. Él quiere que aprendamos algo. Él cumplirá su propósito en nosotros, cueste lo que cueste. Pero hay un propósito de Dios que Él lo va a cumplir sí o sí. Fíjense lo que dice el Señor en el Salmo 139, versículo 16, un poquititito más adelante. Otro salmo de David. Salmo 139, versículo 16. ¿Lo leen? ¿Lo ven? ¿Qué dice? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Y dónde estaban escritas las cosas? En el libro del Señor, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, hermanos, hay un libro donde están escritas todas las cosas. Cuando Dios nos eligió, incluso antes de entrar en el vientre de la madre, ya Dios nos conocía. Dice la Biblia que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo, ya Él nos conocía. Antes de crear el mundo ya Dios nos conocía. Antes de llegar al vientre de la madre ya Dios nos conocía. Y lo que David está diciendo, que los ojos de Dios vieron su embrión mientras él estaba en el vientre de la madre. Mi embrión vieron Dios tus ojos. Los ojos de Dios vieron mi embrión cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Ahí estaba Dios viendo, creando, haciendo. Porque la formación de un niño en el grembo es un misterio. Cuando el Señor dijo, cuando lo acusaban porque había hecho algo un sábado, el Señor dijo, mi Padre hasta hoy no ha dejado de trabajar. Y es que hay misterios en la Biblia que los entendemos estudiando, pero uno de esos tantos misterios es la formación de un hijo en el grembo. ¿Quién lo forma? No se forman solos.
Nada se forma solo, porque si un niño se formara solo en el vientre de una madre, entonces sería verdad lo que dicen los evolucionistas, que todo se creó solo. Pero no, nada fue un caso y nada se creó por sí solo. Dios tiene que ver en la creación de todo lo que existe. Entonces, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, desde entonces el Señor ya nos conocía, ya nos había elegido. Y por cierto, se lo dice, me parece, a Jeremías, si no me equivoco, que él ya había sido elegido desde el vientre de su madre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No sabemos nosotros lo que Dios ha planeado o lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero sabemos que en el camino de nuestra vida, en la historia de nuestra vida, quizás vayamos a tener nosotros pequeñas dificultades, pero en estas dificultades que nosotros nos vamos a encontrar en el camino, Dios las va a resolver siempre. Siempre, porque Dios no ha abandonado los que llamó. Aquí la cuestión es si Dios nos llamó o no nos llamó, porque Dios no ha llamado a todos. Dios llama, pero los que llegamos a formar parte de los elegidos de Dios somos pocos. De hecho, una expresión famosa es: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, la cuestión es que si nosotros tenemos ese llamado divino de Dios y nosotros estamos aquí y somos parte de Él, entonces Él no nos deja y no nos abandona y no lo hará. Aunque si a veces nos toque quizás pasar momentos donde podamos no percibir la presencia de Dios en nuestra vida, porque quizás el dolor o la dificultad del momento no nos deja sentirla, pero Dios está ahí. Dios está presente. Dios está siempre presente. Ahora, pero ¿para qué el Señor nos elige? ¿Para qué el Señor nos llama? ¿Para qué el Señor ha querido llamarnos, ha querido hacer un plan en nuestra vida y nos acompaña para llegar a un final donde al final todos vamos a estar con Él? Pero ¿para qué Dios lo hace? ¿Cuál es el propósito del llamado nuestro? Porque si Dios cumplirá su propósito en ti, pero ¿cuál es el propósito? Para glorificarle a Él. Ese es el propósito. A veces, hermanos, hay personas que dicen: voy a buscar al Señor para que me resuelva el problema. Voy a buscar al Señor para que me dé quizás riqueza. Voy a buscar al Señor para que me dé una casa. Y por cierto, muchos cristianos oran pidiendo casa, oran pidiendo riquezas, oran pidiendo y viven la vida así, pidiendo cosas materiales, cuando la Biblia nos muestra y nos enseña que lo más correcto debería de ser buscar su reino y todas las cosas serán añadidas. Eso es lo que dijo Jesús. Dios, Él no es que Dios no nos quiere bendecir, Él ya nos bendijo y Él quiere que vivamos una vida abundante. Aquí el punto es que debemos entender cuál es el propósito de nuestra vida y cuál es el propósito de nuestro llamado. Si nosotros entendemos cuál es el propósito de nuestro llamado, entonces, hermanos, todo lo demás se activará en nuestra vida. El problema es que a veces nos toca vivir una vida escasa, una vida quizás no plenamente feliz. ¿Pero por qué? El problema es simple y sencillamente que no hemos entendido para qué existimos, no hemos entendido para qué vivimos, no hemos entendido para qué el Señor nos llamó. ¿Y para qué nos llamó? Para gloria de su nombre. ¿Cuántas veces el cristiano busca su propia exaltación
¿Cuántas veces el cristiano busca su propia gloria? ¿Cuántas veces el cristiano egoístamente busca sus propias necesidades y se mueve en base a sus necesidades, cuando la Biblia dice que las necesidades van a ser suplidas? Cuando yo entiendo quién es Dios para mí y qué soy yo para Dios. Entonces vemos en la Biblia, y les invito a leer Efesios 1. Ya vimos que desde que estábamos en el vientre de la madre, había un libro donde estaban escritas todas las cosas. Pero en Efesios vamos a leer en el primer capítulo, versículo 11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ahora, detengámonos acá. Dice que en él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Había un propósito. Hay un propósito en acto en la vida de todo cristiano. Un propósito. Pero este propósito del que está hablando acá dice: predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es siempre el mismo: la gloria de Dios. La gloria de Dios. Nosotros fuimos elegidos para gloria de Dios. Ahora, la meditación nuestra, la reflexión nuestra, nuestro pensamiento debe de ser: ¿estoy glorificando a Dios con mi vida? Esta es la pregunta del millón. Esta es la única reflexión que quizás nos podemos llevar a casa. En todo lo que yo hago en mi vida, ¿estoy exaltándole? ¿Estoy glorificándole con lo que yo hago? ¿Con lo que yo vivo? Porque nosotros fuimos predestinados con un propósito según su voluntad. Pero dice el apóstol Pablo que esta predestinación conforme al propósito de él es a fin que seamos para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria. Esto no quita, hermanos, de que la gente pueda a uno exaltarlo o alabarlo, si podemos verlo de este modo. Porque la gente, si ve un hombre o un cristiano prosperado, tiende a alabarlo. Dice: dice, qué bendecido ese hombre, cómo está bien, quién como él, dichoso ese hombre, qué bueno, cómo vive, qué bien. Y puede ser alabanza al hombre, pero toda esa alabanza debe ser destinada a Dios. Es decir, cuando alguien habla en bien de mí, el que viene glorificado es Dios. Es Dios. Y esto es lo que también puede suceder. Puede suceder de que alguien hable en bien de mí. Y cuando alguien habla en bien de mí, del momento que los demás saben que yo soy hijo de Dios, esa gloria y esa alabanza pasa a Dios. Porque el Hijo es bendecido porque el Padre lo bendice. No porque Él solo se bendijo a sí mismo. Entonces, automáticamente la alabanza que va para el hombre se direcciona hacia Dios, pero porque uno es cristiano.
porque uno es hijo de Dios. Entonces, con mi bendición, con mi prosperidad y con mi buena vida, con mis buenas acciones y con todo lo bueno que yo hago, glorifico a Dios. Estoy glorificando al Señor. Entonces, este es el propósito, pero al final hay un propósito que todos debemos cumplir. Todos fuimos llamados con un propósito. Este propósito es bastante amplio, es muy amplio, y al final Dios lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Todos fuimos llamados, decía, con un propósito, y no dejaremos este mundo hasta haber visto lo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Porque el propósito es la gloria de Dios, sí, pero ¿en qué se va a glorificar Dios? Se va a glorificar en aquello para lo que nosotros fuimos llamados. En eso Dios se glorificará. Cuando nosotros hagamos aquello para lo que Dios nos llamó, nosotros le glorificamos a Él haciendo aquello para lo que Él nos llamó. Todos fuimos dotados de Dios con talentos. Ninguno de nosotros puede decir, pero ¿yo qué puedo hacer para el Señor? Yo no sé hacer nada. No, todos podemos hacer algo. Todos tenemos algo que hacer para el Señor. Por eso, hermanos, yo no me opongo si le dijera a alguien predica y esta persona no puede predicar. Si le digo canta, no puede cantar. Pero obviamente el que tal vez no sabe predicar, sabe cantar. Hay otro que dice, yo no puedo cantar, pero puedo predicar. Hay otro que dice, yo ni puedo ni cantar ni predicar, pero puedo sonar el piano. Y suena el piano. Hay otro que dice, yo ni sueno el piano, ni canto, ni bailo, ni hago nada, pero puedo ayudar, dice, le ayudo al hermano que graba las prédicas, que me dio una cámara y me voy a poner a grabar. Entonces cada uno se va ubicando en algo que hacer, pero siempre hay algo que hacer para Dios. No es incorrecto que una persona no sepa predicar, o que una persona no sepa cantar, o que una persona no sepa sonar instrumento, o que una persona no sepa hacer algo específico. No es incorrecto el hecho de que no lo haga. Lo que no es correcto, criticarlo por eso. Porque nosotros en la iglesia del Señor somos diferentes. En la diferencia Dios nos une y nos complementamos, y juntos es que somos fuertes. Lo que uno no hace, lo hace el otro. Una vez el apóstol Pablo habló de la iglesia comparándola con el cuerpo. ¿Lo han leído? Ahora, hermanos, ¿qué pasaría si este ojo me deja de funcionar y no ve? Entonces yo veo el dedo gordo del pie y le digo, mira, el ojo izquierdo ya no ve. ¿Te puedes encargar tú de ver ahí abajo donde vas caminando? Y le ayudas al ojo de arriba, le avisas que hay una piedra para que no se vaya a caer. ¿Puedes hacerlo, dedo gordo? No, es que cada uno tiene su función. La comparación es un poco absurda, pero el apóstol Pablo comparó la iglesia con el cuerpo humano. Dijo que todos somos miembros de un mismo cuerpo. El dedo gordo es miembro de un mismo cuerpo, como el ojo, como la oreja. Si este oído deja de funcionar, yo no le puedo decir a la mano que tome su lugar. No puedo, la mano no fue diseñada para eso. Nosotros los cristianos, hay quien predica y fue llamado para eso. Hay quien canta y fue llamado para eso. Hay quien hace cualquier actividad. Podemos mencionar muchas actividades de las que hay en la iglesia, pero cada quien tiene talentos y cada quien tiene algo que dar para el Señor, donde el propósito de Dios se ve en lo que nosotros hacemos. ¿Cómo voy a glorificar a Dios? Porque
decir que vamos a glorificar a Dios y que estamos cumpliendo el propósito es fácil, pero ¿cómo se le glorifica a Dios? ¿Cómo hago para glorificar a Dios? Aparte del buen testimonio que tengo que tener para con todos, también está lo que yo puedo hacer para el Señor. Toda actividad que yo haga para Él, le exalto y le glorifico a Él en todo lo que yo haga. Entonces, queridos hermanos, hay que considerar que todos podemos hacer algo para el Señor y de hecho lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque si Dios es el que tiene el control de nuestra vida, Él cumplirá su propósito en nosotros. Él lo cumplirá de una o de otra forma. Él cumplirá su propósito en nuestra vida. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él. Confiar en Él y seguir adelante. Aunque si se presente una dificultad, aunque si se presenta, hermanos, un problema, confiar que el Señor lo resolverá. Confiar que el Señor nos ayudará, porque Dios es el que nos ayuda. Eso es lo que está diciendo David en el Salmo 138. Clamé y tú me oíste. Dice, extenderás tu mano ante mis enemigos y cumplirás tu propósito en mí. Eso es lo que está diciendo David, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos cuida, Dios nos defiende, porque hay enemigos que nos están tratando la manera de hacernos daño, pero Dios está siempre pendiente de nosotros. Que a veces permite el Señor que algo suceda, es verdad, a veces el Señor lo permite que esos ataques nos toquen, pero ¿para qué lo permite? Para enseñarnos a nosotros y para glorificarlo a Él. Aunque en los ataques, fíjense que el apóstol Pablo, un hombre tan usado por Dios, muy usado por el Señor, tanto así que fue llevado hasta el mismo cielo y descendió. Y el apóstol Pablo, él mismo testifica que tanta revelación que recibió de parte de Dios lo podían hacer sentir uno grande, uno especial, sentirse mayor que los demás, sentirse mejor que los hermanos, porque Dios lo llevó hasta el mismo cielo. Pero para que eso no sucediera, dice el mismo apóstol Pablo, dice que le fue dado un aguijón. Pero ¿cómo lo llama este aguijón? Un mensajero. ¿De quién? Dice un mensajero de Satanás. Lo dice precisamente en 2 de Corintios 2, 7 al 9. Dice que le fue enviado un mensajero de Satanás. Pero dice el apóstol Pablo que acerca de esto, lo vamos a leer rápidamente, ya termino. 2 de Corintios, dije, 12, 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, hermanos, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes que Satanás mismo tengo que mandar un mensajero, o sea, un ángel de él, para que nos dé una cachetada? ¿Cómo lo ven ustedes? De este aguijón se ha hablado mucho, hermanos, mucho, y nadie sabe hasta hoy, aunque si la Biblia podría indicar que era, y muchos lo han asegurado, pero nadie lo puede asegurar porque no está dicho que sea eso. Nadie sabe cuál fue el aguijón. Lo cierto es que un demonio venía a cachetear a Pablo, al gran Pablo. Y si eso sucedía a Pablo, hermanos, si Dios nos llamó a nosotros con un propósito, ¿qué creen ustedes que Dios va a hacer con nosotros si nos comenzamos a exaltar? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Dios es experto en cachetear a los que se quieren exaltar.
para que sea humilde. Entonces nos conviene ser humildes. En el Salmo 38 que leímos al inicio, David dice que Dios exalta al humilde, pero ve de lejos al altivo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿quién permitió que a Pablo lo cachetearan estos mensajeros del diablo? Dios. Dios lo permitió. Entonces lo que quiero decir es que si de repente usted o yo sentimos una cachetada, no es que Dios no está con nosotros. Pablo le dijo a Dios: Señor, quítame este aguijón, reprende estos demonios. ¿Y qué le dijo el Señor? Prácticamente Dios le dijo: no. Entonces pregunto, ¿permite Dios? Sí. Pero Dios tiene un propósito con Pablo como lo tiene con nosotros. Y ese propósito Dios lo cumplirá en cada uno de nosotros. Así es que, hermanos míos, paro acá. Dios cumplirá su propósito en nosotros a costo de lo que sea. Dios cumplirá su propósito en ustedes, cumplirá su propósito en mí, cumplirá su propósito en todo aquel en que Él haya llamado. Dice, para cerrar el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, aunque la cachetada del mensajero de Satanás, aunque eso. Porque ¿quién lo envió? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo permitió? Dios. Pero ¿quién era el encargado de dar la cachetada? El diablo. Fíjense, son esos raros momentos en los que vemos colaboración entre el diablo y Dios, y se escucha feo, pero así es. Así es. También al rey Saúl le fue mandado un demonio que lo atormentara. ¿Y quién se lo envió? Dios. Lo que pasa es que el diablo es otro que hace lo que Dios dice. El mismo diablo tiene que hacer lo que Dios dice. Lo que quiero decir con esto es, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas, incluso lo que puede parecer malo, eso nos ayudará, eso se convertirá en una bendición. Pero ¿cuándo? Dice, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios primero. Y segundo dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, que todas las cosas ayudan a bien al cristiano, no a todos, solamente a aquellos que le aman y a los que verdaderamente fueron llamados con un propósito. Pues les cuento que nosotros tenemos un propósito. Hay un libro escrito, hay una historia escrita. Todos los días vamos llenando una línea en esos capítulos que están escritos en ese libro. Pero vamos caminando hacia el cumplimiento de ese propósito por el cual fuimos llamados. Olvidémonos de quizás de pensamientos donde dudamos o pensamos si Dios está o no está. Dios está siempre con nosotros. Él está siempre con nosotros. Y vamos viendo el cumplimiento de su propósito en nuestra vida poco a poco, paso a paso, día a día, lo vamos viendo y llegará el momento en que este propósito se cumplirá plenamente. Pero eso sucederá solamente el día que nos vayamos con Él. El día en que, aunque nosotros digamos, he acabado la carrera. Pero hasta entonces vamos a tener que vivir para poder hacer o cumplir el propósito por el cual fuimos llamados, para exaltar al Señor en lo que hagamos, y vamos a vivir nuestra vida haciendo lo que Dios diga que tengamos que hacer. Así le vamos a poder exaltar en nuestra vida. Amén. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor,
por la palabra que tú, Señor, nos das, nos hablas, nos enseñas y nos das, Señor, indicaciones de vida en los cuales nosotros, Señor, nos podemos después basar y tomar dirección para poder vivir y caminar en esta vida, Señor, cumpliendo ese propósito divino que cada uno de nosotros tiene. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida pueda glorificarte. Ayúdanos, Señor, para que podamos exaltarte a través de todo lo que hagamos. Gracias por todo lo que ya has planificado para nosotros y gracias, Señor, por todo lo que está viniendo en futuro, porque vemos, Señor, que te estás moviendo y vemos que tu mano poderosa se está movilizando, Señor, y sabemos que nos estás encaminando hacia ese propósito divino que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder entender todo aquello que tú has planificado ya para nuestra vida, todo aquello que tú has ya planificado, Señor, para esta filial, para esta congregación. Ayúdanos en lo que viene para que lo podamos hacer todos con alegría y que lo podamos hacer, Señor, con diligencia. En cualquier lugar donde tú nos metas a trabajar, en cualquier lugar donde tú nos pongas a servir, que cada uno lo haga con gozo, con alegría y que cada uno, Señor, se sienta plenamente feliz de servirte a ti, Señor, y que cada uno pueda recibir respuesta de sus oraciones, que cada uno pueda recibir, Señor, ese suplimiento en las necesidades de cada día. En el nombre de Jesús, da a cada uno, Señor, lo que necesite, que sea material, que sea espiritual, emotivamente, Señor, da a cada uno lo que necesita para que pueda estar feliz, Señor, feliz en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, gracias por este momento, gracias porque pudimos celebrarte culto, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.